Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Esto es The Sherlock's Blog. Yo soy el profesor Panchi. Y bueno, en esta ocasión nos corresponde nuestro capítulo número 7. ¿Cuál es la cuestión acá? Vamos a hablar acerca de la peligrosidad. Por supuesto, no sin antes mencionarte una advertencia. La peligrosidad, la categoría como tal, ya no es utilizada y de hecho ya no sirve para perjudicar a alguien en juicio o no. Es una categoría que se ha estado quitando por la cuestión de la estigmatización y por la cuestión de su mal uso. Por ejemplo, el hombre le ha dado el uso como instrumental y entonces basta ser una persona no grata para entonces pasar por una persona peligrosa. Entonces, he aquí algunos de sus cuidados en cuanto a la peligrosidad. Sin embargo, es sumamente importante en la criminología y vamos a ver por qué. De entrada, aquí lo que vamos a hablar es de temibilidad, peligrosidad y estado peligroso, porque son efectivamente diferentes. Vámonos entonces. Primero, ¿qué tenemos que entender por temibilidad? Bueno, cuando hablamos de temibilidad, hablamos de un autor que se llama Rafael Garófalo y es, digamos, quien empieza a acuñar la cuestión de la peligrosidad sobre un sujeto. Cuando hablaba él de temibilidad, hablaba más bien de esa expectativa de temerosidad, o más bien qué tanto deberíamos tenerle a un sujeto. Y entonces para eso se adjudicaba esta cuestión. Lo que él buscaba con esta categoría era determinar cuál era la maldad constante y de hecho la perversidad constante y activa del delincuente y la cantidad del mal previsto por algún sujeto que pudiera llegar a cometer, y entonces esto lo hacía temible. Ojo, con el paso del tiempo esto se fue reformulando y entonces lo que hicieron fue quitar la temibilidad y entonces ampliarla en dos aspectos: la capacidad criminal y la adaptabilidad social. Cuando hablamos entonces de capacidad criminal, estamos hablando del potencial que tiene un sujeto para causarle daño a cualquier otro o otra cosa. Y cuando hablamos de adaptabilidad social, hablamos de la facilidad que tiene un sujeto para entrar en sociedad y no pasar desapercibido. Es decir, la capacidad que tiene un sujeto de interactuar con sus iguales. Ojo aquí. La peligrosidad empezó, digamos, cuando hablábamos con Ferry de peligrosidad criminal y de peligrosidad social. La peligrosidad social es algo que tenemos todos. Es decir, a todos aquellos que no hemos cometido un acto delictivo podríamos pasar por peligrosos sociales porque tenemos cierta tendencia a cometer actos. Sin embargo, no los hemos cometido. Mientras que aquellos que tenían la peligrosidad criminal ya eran personas que habían cometido actos y entonces lo que se buscaba determinar en ellos era la posibilidad de reincidencia. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. También hay otro aspecto aquí. La peligrosidad se puede cuantificar y cualificar. En cuanto se cuantifica, lo que nosotros tenemos que valorar es si es media, baja o alta. Si es baja, media o alta. O bien, si la queremos cualificar, tendría que ser una descripción de los factores, por ejemplo, exógenos y endógenos, además de preparantes, predisponentes y desencadenantes del acto. Pero eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Lo que me interesa aquí es centrarnos en algo muy especial. ¿Cuál es la diferencia entre la peligrosidad y el estado peligroso? Tenemos peligrosidad por un lado, estado peligroso por otro, pero además tenemos un elemento que nos podría juntar muy bien la triada, y eso es peligro. Cuando estamos hablando de peligro, estamos hablando de una inclinación o un grado de probabilidad de cometer un daño sobre algo, más bien de que algo nos cometa un daño. Peligro es la probabilidad de daño que tiene un objeto de producir. Por ejemplo, este objeto también puede ser un hombre. Sin embargo, y ojo aquí, lo importante es que nosotros hagamos la distinción entre cuál es la cuestión de la peligrosidad como cualidad de una persona, casi característica de la personalidad, y el estado peligroso como la atmósfera previa a todo acto delictivo. Es decir, aquí lo que vamos a encontrar es una cuestión que le llegan a llamar, me parece que en psicoanálisis, acting out. ¿Qué es lo que tiene que suceder para que un sujeto actúe? Y en este caso, ¿cuáles son sus características de personalidad? Por supuesto, en nuestro siguiente capítulo, que será el capítulo 8, vamos a hablar acerca de los componentes de la personalidad antisocial y ya tiene que ver con las características de las personas. Sin embargo, para este video y este blog, lo que tenemos que tener en cuenta muy bien, y de hecho muy claramente, es la diferencia entre la capacidad criminal y la adaptabilidad social en relación a la peligrosidad y
el estímulo y el umbral en tanto la relación del estado peligroso. Aquí ya vimos una diferencia. Quiero que me sigas porque aquí se va a poner complejo el asunto. Cuando estamos hablando otra vez de peligrosidad, estamos hablando de esa cantidad de maldad que tiene una persona para causar un daño. Después hablaremos si es maldad o no, pero en este momento ocupa maldad. Cuando hablamos de estado peligroso, hablamos de la atmósfera previa a cualquier acto delictivo. Ojo aquí. Te hablé de la temibilidad de Garofalo. Garofalo lo que hace es desambiguar la cuestión de la temibilidad, o bien si no es Garofalo, lo que van a hacer es desambiguarla. ¿Qué va a pasar aquí? La temibilidad se va a transformar en dos elementos importantes. Uno, la capacidad criminal, y dos, la adaptabilidad social. Ojo aquí. ¿Por qué? Porque a mayor capacidad criminal y a mayor adaptabilidad social, un individuo es mucho más peligroso. Cuando hablamos de capacidad criminal, ahora sí hablamos de esta cuestión de lo que hay que temerle a un sujeto, es decir, la cantidad de daño que puede crear una persona, y esto lo vamos a ver quizás después con los componentes de la personalidad antisocial. Y la adaptabilidad social tiene que ver entonces con esta capacidad que tiene el sujeto de pasar desapercibido en sociedad, es decir, de relacionarse con sus iguales. Una persona con alta capacidad criminal y alta adaptabilidad social es muy peligrosa. ¿Por qué? Porque no lo podemos ver, exactamente por eso. ¿Cuál sería el caso opuesto, totalmente contrario? Sería el de una persona con poca capacidad criminal y con mucha adaptabilidad social. Este es un sujeto que jamás va a querer delinquir a menos que algo extraordinario suceda, y además su capacidad, su cantidad de daño posible es muy bajo, por lo cual podemos, digamos, estar seguros. Hay dos casos interesantes a la mitad, que serían quizás de los que más tenemos congregadas, o de las situaciones de los que más se congregarían en las prisiones. Es decir, este sería el tipo más común de ver, que sería, por ejemplo, una persona con mucha capacidad criminal y con poca adaptabilidad social, porque dado que tiene mucha capacidad criminal y no sabe estar entre las personas, pues bueno, fácilmente nos vamos a dar cuenta de quién es. Mientras que del otro lado tenemos una persona con poca capacidad criminal y con poca adaptabilidad social, y evidentemente también va a pasar, lo vamos a ver, estas personas, por ejemplo, suelen ser gente que simplemente a la sociedad no se adapta y necesariamente llaman la atención. Ojo aquí, esto es peligrosidad. Peligrosidad en cuanto a las características de una persona. Mientras que, por otro lado, vamos a tener lo que es el estado peligroso. Y con el estado peligroso la situación cambia. Recuerda el triángulo, ¿me sigues? El triángulo es peligro, peligrosidad y estado peligroso. Cuando hablamos de estado peligroso, entonces ya es otra la cuestión. ¿Qué es un estado peligroso? Quedamos la atmósfera previa a cualquier acto delictivo. Y entonces, ¿qué es lo que sucede antes de cualquier acto delictivo? De entrada, va a haber la cuestión de estímulos y la cuestión del umbral. Ojo aquí. También tendremos, digamos, 4 casos. Los estímulos tendrían que ver con todas aquellas incitaciones que tiene un sujeto para cometer un acto, y el umbral tendría que ver con todas aquellas barreras que le impiden cometerlo, por ejemplo, la moral o el superyo. En el caso de que los estímulos sean muy altos, ¿cuál sería, digamos, el caso de mayor riesgo en nuestro elemento de acá? ¿Cuál sería nuestra situación de mayor riesgo? Sería donde el umbral sea muy bajo y el estímulo sea demasiado alto. Es decir, un estímulo muy alto y un umbral muy bajo, evidentemente el acto va a pasar, el acto va a suceder, y hay que tener mucho cuidado. ¿Cuál sería el caso contrario? El polo opuesto totalmente, donde el estímulo es demasiado bajo y el umbral es demasiado alto, pues no va a haber una cuestión de que se pueda superar, pues el estímulo es poquito y el umbral es muy alto. En cambio, vamos a tener otras cosas a la mitad, por ejemplo, donde el umbral es alto y el estímulo es alto, aquí se va a dar el acto también, o bien donde tenemos estos dos bajos. Estos, digamos, de aquí ya son más neutrales, ¿sale?
Este de aquí es eminente, el acto va a pasar, hay demasiados estímulos, el umbral es muy poco, el tipo va a reventar y en este caso jamás va a suceder, el umbral es demasiado alto, el sujeto resiste demasiado y aunque los estímulos, y más bien los estímulos son demasiado pocos, por supuesto nunca va a suceder nada. Estos casos digamos oscilan, estímulos muy altos, estímulos y un umbral muy alto, pues bueno, se va a romper. Y en el caso de este, pues estímulos pocos y umbral bajo, pues también se va a romper. Entonces estos son actos que pueden suceder. Lo que tienes que tener muy en cuenta entonces desde la clase de hoy es un poquito la diferencia entre peligro, peligrosidad y estado peligroso. Recuerda, la peligrosidad surge de la temibilidad y se divide en dos elementos: la capacidad criminal por un lado y la adaptabilidad social por otro. Mientras que el estado peligroso se divide en dos cosas: estímulos y umbral. El estado peligroso tiene que ver con esa atmósfera previa a la ejecución o a la comisión de cualquier acto delictivo. Te recuerdo, esto está basado mucho en Rodríguez Manzanera, Criminología Clínica, y de hecho es el libro que yo sugiero para empezar a trabajar con el cuidado que la categoría peligrosidad requiere. Entonces, esto es de entrada para desambiguar un poquito cuál es la cuestión de la capacidad criminal, la peligrosidad y qué es lo que deberemos estar valorando los criminólogos, los piligrómanos, los criminólogos, y entonces sí estar al tanto. Lo que tienes que saber entonces es que peligrosidad y estado peligroso son totalmente diferentes. Nuestro siguiente capítulo, capítulo 8, tendría que ver con componentes de la personalidad antisocial, y entonces sí vamos a entrar un poquito a la cuestión de cuál es esa personalidad que tienen estos sujetos que se dicen ser más peligrosos que yo. Esto es The Sherlock's Blog, yo soy el profesor Panchi y bueno, nos vemos. Por mi parte es todo, así que seguimos en contacto. Ci vediamo. Chao.